600 versos es su proyecto artístico para la Galería Metro, una respuesta plástica al poemario Camiño a farmacia a noite agarda de la polifacética Marta Leira. Partiendo de esta base, entrevistamos a Javier Meléndez, conocido en el mundo del arte por Urza. Se trata de un escultor que se pasa a la pintura, manteniendo idénticos signos que utiliza en su obra escultórica. Hizo incursiones en el grabado y la ilustración, es gestor cultural y desempeña cargos de responsabilidad en la docencia. Damos la bienvenida a Urza. Bienvenido a Espacio de Arte Urza. Hola. Empecemos por un cuestionario breve para saber datos biográficos. Muy bien. ¿Cuándo decide Javier Meléndez dejar el nombre propio por el artístico Urza? Bueno, yo cuando llego de Colombia y me establezco en Galicia de manera permanente, en el año 88, pues yo no es que esconda mi nombre civil, yo sigo siendo Javier Meléndez y de hecho seguiré siendo Javier Meléndez hasta que me muera. Lo que pasa es que decido buscar un nombre corto, un nombre que suene, un nombre que sea incluso fácilmente reproducible en mis esculturas. Entonces hago una búsqueda, entonces utilizo un criterio que es una cosa bonita, busco nombres de vientos y tal, muy largos, muy bonitos pero muy largos. Tenía que ser una palabra gallega, porque tenía intención de empezar mi carrera artística en Galicia, como así ha ocurrido. Llevo 30 años viviendo en Galicia. Bueno, de hecho, estás incluido entre los artistas gallegos. Claro. Entonces, al final encuentro que la palabra brezo en gallego es urce. Urce no es breixo, breixo es un castellanismo. En realidad, la palabra en gallego para el diccionario de la Academia dice urce o urz o uz o uce. Y en el Bierzo, en la raya, encuentro que se dice urz. Voy a por las urz, una cosa preciosa. Sí. Y dije, me voy a llamar Urza. Y me voy a llamar Urza y no Urce, simplemente porque si utilizo la palabra Urza y pongo la Z me va a dar más juego para construir mi marca de escultor y voy a poder firmar de una manera mucho más gráfica. Voy a reproducir mejor el concepto de planta, esa planta humilde con esas florecitas de color morado, ¿no? Entonces yo soy Urza por una cuestión instrumental, por una cuestión poética y porque considero que bueno, pues, está dentro de nuestra tradición. Mi amigo Daniel Ríos se llama Casigueiro, nadie se acuerda, se llama Daniel, solamente yo lo sé y poco más, y su madre supongo si vive. Efectivamente. Etcétera, ¿no? Hay tanta gente que... Urza, un artista de triple personalidad. O personalidad triple, y no es verdad que tenga triple personalidad. Yo sigo siendo Javier Meléndez. Lo que pasa es que Javier Meléndez se mueve en diferentes facetas de su vida y tiene diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Entonces, Javier Meléndez no se convierte en Urza, sino que utiliza el nombre de Urza como una manera de llegar a la gente como escultor, porque hay un Javier Meléndez que es el activista político, sí. El activista social, el preocupado por el docente que transmite lo que sabe o lo que aprende para poder transmitir. Hablando de ese hombre activista, hoy con el fracaso del comunismo, ¿cómo se puede seguir siendo comunista? Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros, los marxistas, utilizamos eso, el marxismo, como una herramienta de análisis de la realidad. Y en este momento de crisis, que no es un momento de crisis aquí en España o en Europa, es un momento de crisis del sistema, del único sistema, el pensamiento único. La socialdemocracia se niega a eso, pero es verdad, no hay más que un pensamiento, es el neoliberalismo. Ese pensamiento único se pone en cuestión desde la herramienta del marxismo y ese análisis que hacemos de esa realidad en este momento de crisis, de la crisis del sistema, está más vigente que nunca. Con lo cual, yo soy marxista, claro. Y además soy un marxista aplicado, porque hago del marxismo no una herramienta solamente, sino también una manera de trabajar, de incidir en la sociedad. Sí. Como tienes mucho que contar, vamos a entrar de lleno en tu obra artística.
inauguras muestra en Metro 600 versos. En una inauguración fantástica, fue una performance en la que tú mismo, como trabajador de la cultura, ibas colgando tus propios lienzos. Qué interesante. Bueno, esta fue una decisión tomada a última hora, fue un trabajo de equipo entre Javier Blanco, el director de la Galería Metro, y yo. En principio, hacer de la necesidad virtud es una regla en este mundo y en todos los mundos, en realidad, ¿no? Entonces nos encontramos con que, primero, había un piano que no se podía quitar, porque había un concierto del día siguiente y cada vez que se mueve un piano, pues hay que volver a afinarlo. Primer hándicap, y hay que solucionar eso. Y después se nos ocurrió a Javier y a mí, bueno, yo le dije a Javier, me gustaría que, dado que 600 versos tiene como génesis, digamos, como nacimiento, la plasmación plástica de 15, en realidad 16 palabras de un poemario, yo quisiera escribir en las paredes, con lápiz, esos poemas que provocan esa palabra, que a su vez provocan un cuadro mío, y quería ponerlo al lado del cuadro, ¿no? Entonces se nos ocurrió esa idea de por qué no dejar las paredes vacías con los clavos preparados y una performance con la improvisación de un pianista. Que resultó fantástico. Fantástico, además, sí. Javier. Claro, Javier eligió a la persona más adecuada. Alejandro Vargas hizo un trabajo maravilloso de Pero no menos fue el de Marta Leira, unos poemas. Los poemas y tu obra eran denuncia pura y dura. Sentimientos universales muy fuertes, ¿no? Como la soledad, el vacío, el cansancio, la violencia, el miedo. Sí. Muy dura, ¿no? Sí. Si volvemos otra vez a lo que yo decía de la génesis de la exposición, bueno, debo aclarar que yo siempre me muevo empezando por un proyecto expositivo. Y ese proyecto expositivo tiene un espacio, tiene un discurso, y yo me jacto a veces excesivamente de ser coherente, y me gusta la palabra coherencia, y quiero ser coherente con mi trabajo. Entonces me muevo siempre bajo ese punto de vista. Trabajo para un proyecto, nunca hago un sumatorio de obras y luego las cuelgo. Sí. Bueno, mira si eres coherente, que ahora es la primera vez que incurres en la disciplina la pintura, pero en ella vemos todas las características que definen a tu obra escultórica, características tan importantes como la valoración del hueco. Claro. Entonces, claro, cuando yo decido hacer una exposición a ese poemario, en el fondo es un homenaje, y en el fondo también es una herramienta de lucha, como tú bien has dicho, es una herramienta de denuncia, no es un poemario fácil, no es un poemario agradable, pero es un poemario necesario. Yo tengo que hacer esa réplica plástica, entonces la necesidad, hecha virtud una vez más, decido utilizar la pintura como vehículo de expresión, porque no puedo hacer escultura por razones obvias, no tengo un taller en este momento de escultura, no puedo hacer escultura. Entonces hago ese trabajo en función de ese poemario. Por eso mi exposición no es una exposición fácil, aunque siempre digo que no innovo nada, eso de ahí es arte académico, es un homenaje a... Ahí están mis padres, sí, ahí está Manolo Millares, ahí está Motherwell, ahí está... Y ahí pero está también las culturas primitivas. Claro, y ahí está también mi padre Oteiza, ¿no? Precisamente yo considero, yo no, se considera realmente que la aportación de la escultura contemporánea al mundo del arte precisamente es la no materia o la ausencia de materia en la materia escultórica, en el volumen. O sea, lo que no hay, el aire, es nuestra contribución. Entonces, la búsqueda del hueco, esa búsqueda de lo que un gran amigo, camarada y además sabio profesor, califica de un hueco habitable, un hueco amable. Él dice hueco amable, yo digo hueco habitable. Esa búsqueda es la que ha marcado mi trabajo de 30 años. Sí. ¿No? Pero en pintura pienso que no era fácil encontrar el hueco en la práctica. Ahí está también el hueco. Está el hueco físico, de manera que esos cuadros son algo más que pintura. Cuando yo practico algo tan radical como que corto un cacho de ese cartón, porque
Yo hago un ejercicio que va más allá de Lucho Fontana, ¿no? O sea, Lucho Fontana pega un tajo a un lienzo y ahí establece un parámetro de búsqueda y hay un discurso que queda fijado ya para la historia del arte. Yo voy un poco más allá y yo busco en el cuadro la escultura y busco el hueco. Sí. Y ese hueco hace que ese cuadro sea algo más que pintura. Un concepto que también manejas mucho es la suciedad. En ti, lejos de ser peyorativo, es algo que reivindicas constantemente. Bueno, en las paredes, nosotros antes, el día que entramos en la galería, antes de que colgase, intentábamos leer, pero estaba todo semiborrado, y decíamos, pues a lo mejor solo esto es la exposición. Ahí estaba la sorpresa. Bueno, hay algo muy... Realmente están así porque yo soy zurdo y yo escribo con la izquierda. Y como en la escritura occidental se escribe así, de aquí para allá, pues yo voy borrando con mi mano. Con la pluma me pasa lo mismo. Entonces, bueno... Pues... Bueno, pero de todas maneras, el término ahí estaba además escrito, el término te gusta. Sí. Y te gusta y ya lo manejaban. Hay una palabra que está ahora de moda. A mí esas palabras me ponen nervioso, pero la voy a utilizar. El empoderamiento, ¿no? Me gusta empoderar a la sociedad y yo me califico a mí mismo como un constructivista sucio. Contraponiendo a esa limpieza, por ejemplo, que marca otro constructivista bueno, pues, aburrido. Sí, o por ejemplo el de Luis Caruncho recientemente. Bueno, sí, claro, efectivamente, esa limpieza. A mí me gustan los ángulos de 87 grados. No me gustan los ángulos de 90 grados. Me gustan las líneas sucias. Me gusta precisamente esa suciedad porque la suciedad, esa gama de grises, esas manchas, tienen un valor que va mucho más allá de la mirada de un niño que mira la pared y ve cosas, ¿no? Paisajes maravillosos, no. Hay algo más que eso. Por eso reivindico la suciedad como un elemento más de aportación, ¿no? Y aunque no te gusta titular muchas exposiciones, en este caso lo haces, 600 versos, pero también lo has hecho anteriormente, por ejemplo, en la Salvador de Madariaga, en la Casa de la Cultura, con un título sajón, Freyen, que aludía a lo de precisamente habitar, construir, que es lo que haces con tu trabajo. Bueno, yo tengo la mala costumbre de seguir leyendo. Y de seguir buena costumbre, diría yo. Lo digo con cierta... Con sorna. Porque en realidad esto de leer cada vez está peor visto. Pero yo sigo intentando estudiar todos los días, aprendiendo cosas. Entonces, yo cuando tengo que ponerle título a mi exposición, yo había estado frecuentando a Heidegger. Y estaba precisamente leyendo un ensayo de Heidegger sobre ensayos de lingüística. Heidegger estudia el sajón antiguo porque quiere establecer su base filosófica. Entonces, aparecen varias palabras que Heidegger estudia para colocarnos el rollo, ¿no? ese rollo tan brillante de ese tipo, que yo, por otra parte... Pero, sin embargo, me interesa mucho ese discurso de Heidegger, entonces descubro la palabra freien, que quiere decir habitar, proteger, construir, y que no es alemán, es prealemán. Y digo, perfecto, porque precisamente mi exposición iba de eso. Sí. O tus murales que has hecho a lo largo del mundo, por el mundo adelante, esos murales son construidos. Y ahora si hablamos de esos referentes, ahí son más primitivos, porque esa manera de construir ensamblando nos remite a las culturas prehistóricas. Sí, decía aquí tengo una prueba evidente de eso, pero decía Bernardo Castelo Álvarez, un gran amigo y un lo hemos conocido profesor. Y muerto antes de tiempo. Una desgracia porque muerto de una manera súbita y además, yo voy a recordar a Bernardo en sus mejores momentos y me acuerdo que Bernardo me decía cosas de mi trabajo. Era un gran conocedor de mi obra. Bernardo y yo éramos además cómplices porque yo fui miembro de la directiva del Ateneo Ferrolán cuando vivía en la zona de Ferrol y Bernardo también. Entonces, nos separaban políticamente cosas porque Bernardo estaba en eso y yo estaba en el PCA. Pero sin embargo nos veíamos allí y teníamos un lugar de encuentro, ¿verdad? Después llegó a ser el decano de la
la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Coruña, en el campus de Ferrol. Y entonces Bernardo hablaba precisamente de estas cosas y me hablaba de tal. Y Bernardo decía, tú no estás en la línea de eso de la muerte del arte, ¿no? Tú no estás con Derrida, ¿verdad? Con la deconstrucción. Y digo, no, yo no, yo sigo construyendo. Bernardo decía, no, vas en contradirección, oye, porque ahora hay que deconstruir, hay que ir a otra... Sí. Yo decía, no, yo sigo construyendo y seguiré construyendo. Pues hablando de construir, vamos a dar paso a ver cómo construye tu obra, tu discurso, Javier Blanco, de la Galería Metro. Yo partiría del análisis de la obra de Urza, es un punto de partida, de su militancia política. Bueno, no creo que sea secreto ni que él quiera desmentirlo, él es militante del Partido Comunista desde hace muchísimos años y bueno, de alguna manera eso también lleva consigo pues, una forma de estar en el mundo. De alguna manera esa forma y esa relación con una filosofía, con un elemento que lo guía a lo largo de toda su vida a nivel de concepción política y social, pues yo creo que su obra se refleja a nivel de una dialéctica entre una lucha de opuestos. Esa lucha de opuestos está claramente a nivel visual, se percibe, entre el blanco y el negro, el vacío y el lleno, los tirantes que pueden ejercer las cuerdas, y de alguna manera esa misma concepción de lucha de contrarios da posibilidades tanto a nivel social y a nivel político, lo mismo da posibilidades a nivel plástico, es decir, a partir de esa misma concepción entre la que pues, contrapone diferentes conceptos, diferentes puntos de vista, pues surge una obra que desde mi punto de vista está muy anclada, pues, quizá muy anclada, y eso puede ser un aspecto negativo que yo puedo aportar en relación a su obra, muy anclada a las vanguardias artísticas del siglo XX, a los racionalismos, al constructivismo, a cada cosa en su sitio. Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido bien, porque Javier tiene un discurso muy bien hilado. Yo podría hablar también de los desacuerdos que tengo con respecto a lo que él dice. Desacuerdos que son para él peyorativos, entre comillas, diciendo está muy anclado en las vanguardias del siglo XX, porque ya no son vanguardias. Yo estoy muy cómodo en los años 50 porque mi trabajo de investigación y análisis del trabajo de mis padres putativos me produce la suficiente satisfacción como para poder seguir investigando por ahí. Yo no tengo prisa, ni estoy muerto de ganas de pasar a la historia por la modernidad con Z, ¿no? No quiero coger y de repente decir estoy en crisis, ya dejo de hacer lo que estaba haciendo y voy a hacer algo que quede muy bien para pasar del estudio al museo directamente sin pasar por el mercado. A mí no me interesa. Yo lo que quiero es seguir trabajando. Bueno, nosotros, si ha dicho algo negativo, le hemos invitado a que no todos sean alabanzas sobre el artista que va, sino que de una... Está muy bien eso. Sí, me parece que yo le doy la vuelta. Digo, no, es que estoy muy cómoda ahí. Quiero hablar por ser, como artista gallego, pienso que el único. Quiero hablar, y es muy importante, del ejercicio de memoria histórica, porque en este país se ha hecho muy poco. Y tú lo has hecho con un proyecto a nivel nacional. Has participado en algo grandioso en el Cementerio del Este, recogiendo en tu mural este episodio de la represión franquista contra las 13 Rosas. Haces un mural con dos ideas, justicia e igualdad, pero a nivel abstracto, como es característico de tu obra. Claro. Háblanos de ese proyecto. Ese proyecto tiene su origen en la necesidad, bueno, digamos, ese proyecto está contextualizado en la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica. La Ley de la Memoria Histórica se aprueba, el Parlamento Español decide que hay que hacer justicia, y hacer justicia recordando a esos cientos de miles de represaliados políticos, muertos. Todavía tenemos unos 250, 300.000 personas enterradas en cualquier lado, de cualquier manera, por cierto. Y eso está ahí pendiente. Y hay un montón de juicios pendientes por crímenes contra la humanidad, pero eso es otro asunto. En todo caso, en el contexto de esa ley de la memoria histórica, a mí se me encarga, a través de una fundación,
la elección de monumentos por toda España en lugares del horror, lugares donde especialmente se ejerce esa represión fascista contra los demócratas españoles. Y entre otros sitios, pues efectivamente, tengo el privilegio, el inmenso privilegio social, político, de intervenir en un cementerio humano, histórico con... en el cementerio del Este, y además en el muro, en la pared, acribillada de balazos, donde fusilaron a esas 13 rosas, que fueron 13 niñas de las Juventudes Socialistas Unificadas, las Juventudes del PC, de mi partido, y también 84 muchachos ese mismo día. No queda recogido en la historia tan fácilmente, porque vende más eso de que fueron 13 niñas. Bueno, también hubo 80 y tantos muchachos de la misma edad, fusilados de una manera brutal, salvaje. Bueno, no sé cómo se puede fusilar si no es de manera brutal y salvaje. En todo caso, no solamente está ahí. Y de hecho, yo, el día de la inauguración de ese monumento, estaba la número 14, la rosa 14. Ah, ahí va. Concha Carretero era, lo supe, compañera de trabajo de mi abuela materna. Ambas eran dos obreras que trabajaban en una fábrica, en un barrio de Madrid llamado Pacífico, hacían bombillas. Y entonces Concha Carretero, por algún motivo, no fue la número 14 porque o no cabía en el camión o por cualquier cosa. Ahí estaba Concha Carretero. Increíble, increíble. La llevaron desde Madrid allí. Sí, sí. Ella vivía en Madrid, pero la llevaron en coche hasta allí, hasta ese lugar. Concha Carretero ha muerto hace muy poco tiempo, fue al entierro. Una mujer muy longeva y era la memoria viva de un cacho de la historia que ahora parece que tenemos mucha prisa en olvidar, ¿no? No, bueno, digamos que ha quedado Un ahí. encogedor, Sí. ¿no? Bueno, yo lo tengo que decir para pasar a otro apartado, pero nuestra guerra civil a nivel plástico ha sido muy poco examinada, desde luego aquí en España, y había que hacerlo, y esto es muy importante, y que no se haya hecho en Galicia, o que no se hayan valorado alguna obra que no quiero nombrar porque si no entramos en... Pero qué triste que la pieza que tenías en la playa de... no recuerdo ahora el nombre. En Redondela, en un paseo marítimo, enfrente de la isla de San Simón. Pero qué terrible. Vandalizada. Una escultura abstracta colocada en un paseo marítimo sin una placa que explique el significado de ese monumento pierde sentido y se queda solamente en una escultura. Entonces, totalmente, si no tiene razón de ser y hay que tomarla en serio. Claro. Nos queda muy poco tiempo, pero quiero hablar de un género de larga tradición como es el autorretrato. ¿Qué vuelta le das? Porque ahí estaba el retrato de Marta y el tuyo, del que, bueno, los identificamos por el título, porque se convierte también en una abstracción como es característico en tu trabajo. Claro. En realidad no es el primer y el segundo cuadro que hago, ni siquiera el último y el penúltimo, sino creo que uno es el número 17, pero no me acuerdo muy bien. El caso es que eso lo voy haciendo con respecto a... Yo planteo un trabajo, ya lo digo, desde el principio hasta el final, hago mis bocetos, lo cierro, lo organizo y cuando ya lo tengo todo solucionado, incluso técnicamente resuelto, me pongo a trabajar. Un fastidio, porque hay que hacerlo, pero... Y esos cuadros no difieren demasiado, si no lo llegas a decir tú, no difieren mucho del resto de los cuadros. No. El mío, digamos, es más asentado, más aburrido quizás, más cuadriculado. Y el de Marta es mucho más dinámico porque yo considero que Marta tiene muchísimo más interés que yo a todos los niveles. Y sobre todo que no representan, sino que preguntan. No nos queda más tiempo, pero yo te diría que sigas preguntándote, tanto tú como a la vida, por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Define el corpus de su obra como una geografía de la memoria. Usa códigos de las culturas primitivas, al tiempo que revisa la abstracción, el informalismo y el constructivismo. Comprometido a nivel social y político, levanta monumentos para analizar aspectos de la represión franquista. Versátil, aunque adquiere su mayor dimensión como escultor, maneja otros soportes, imparte docencia y tiene su hueco en la cerámica contemporánea gallega. Pasen, vean y lean en esta exposición reciente de Urza, que se presenta para avivar nuestros sentidos a través de la vista y la letra.
Galería Metro, en plena Plaza de la Quintana. Hasta la próxima semana.